grabar para poder continuar con esta lección. El propósito de este estudio es poder capacitar y fortalecer las habilidades, los conocimientos de ustedes, los maestros, los servidores, los que están ayudando y guiando y orientando con la palabra de Dios a otros y aquellos que quieren también hacerlo. De igual manera, lo primero, como miramos la semana pasada, es que nosotros mismos podamos ser edificados, ser fortalecidos con la palabra a través de su estudio, que es somos lo primero que debemos hacerlo. Así que la semana pasada miramos acerca de la enseñanza y la importancia de esta, miramos acerca de dos métodos y hoy vamos a continuar viendo acerca de esto. Antes que ello, pues quiero compartir con ustedes el hecho de cómo ustedes pueden entregar sus tareas el día de hoy para que así rápidamente podamos, para que ustedes lo puedan hacer, los que no lo han entregado, y bueno, también ver cómo se pueden hacer las tareas. Aquí, recuerden, ¿verdad? Algunos mensajes que me escribieron, pues ya los contestamos. Ya está la lección número 2 puesta para que ustedes puedan ver dónde está el estudio que vamos a ver el día de hoy. También hay la presentación que tenemos aquí para que ustedes la puedan ver. Y aquí ustedes pueden entregarla, ¿verdad? Una vez que ustedes ya la hayan terminado, añaden la tarea o le dan clic aquí para crearla. Aquí les va a dar para que ustedes puedan darle en archivo. Cuando le dan archivo, ustedes pueden subir la tarea. Le dan clic aquí y se les va a abrir un cuadro donde ustedes pueden seleccionar en su computadora, ¿verdad? O en su celular, poderlo hacer. Y si no, ustedes la pueden crear. Es decir, ustedes crean un documento y ese documento lo editan, ¿verdad? Y automáticamente ese documento se adjunta a la tarea y ya ustedes no tienen que preocuparse de nada. Simplemente lo crean y empiezan a escribir lo de la tarea. Así que este es el espacio para poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, siempre igual hay una, está aquí la tarea, pero también en la lección número 2 tenemos también de igual manera, pues es el contenido de la lección. Luego voy a poner esta presentación también, de igual manera, para que ustedes puedan verla y también tener eh, lo que estamos viendo ahorita. Así que esto es rápidamente para que puedan saber cómo hacerlo y también para que puedan tener el material que se le está dando. Ya la presentación que voy a mostrar ahorita está aquí para que ustedes la puedan ver también y así pues tengan ese material. Ven, también este video que voy a grabar también lo van a ver ahí y también ustedes se pueden nutrir volviendo a ver el video, viendo las lecciones que estamos estudiando hoy. Bueno, vamos a ver la lección de hoy. La lección de hoy tiene que ver, vamos a ver, vamos a compartir mejor toda la pantalla para que puedan ustedes ver toda la pantalla. Muy bien, ahí estamos y vamos a compartirles la lección el día de hoy. Pues bien, ¿ven toda la pantalla completa? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces comenzamos. Hoy vamos a ver a cuánto acerca de lo que es el estudio inductivo de la Biblia. Ustedes, yo les dejé un documento ahí para que solamente lo leyeran, ¿verdad? Y se empaparan un poquito acerca de esto, pero hoy vamos a ver ya directamente lo que es el estudio inductivo. Si ustedes recuerdan, el sábado pasado mirábamos acerca de la importancia de la enseñanza, la importancia del aprendizaje y la importancia de un método. Es decir, un método o la manera en cómo nosotros desarrollamos un proceso. En este caso es el estudio, ¿verdad? Y hablamos acerca del método inductivo. Hoy vamos a hablar un poquito más acerca de esto. El objetivo de esta lección es que puedan ustedes comprender el uso de este método, que lo puedan entender. No es nada del otro mundo, es muy fácil. Quiero decirles que no es el único método que existe para estudiar o no es el único método que existe para escribir también. Hay varios. Pero utilizamos esto porque esto se aplica específicamente a lo que es el estudio de la Biblia, porque es un método que va más allá de lo evidente, de lo superficial, cuando nosotros leemos un texto o un documento. Y la idea y el objetivo es que ustedes puedan comprender esto y no solamente esto, sino que lo puedan poner en práctica en el estudio personal, en el que ustedes tienen a diario, que cuando leen la escritura
y también que lo puedan poner en práctica para lo que es la enseñanza. Entonces, nosotros entendemos y sabemos que todos los cristianos, bajo cualquier corriente o denominación, pues tenemos el libro que es la Biblia, ¿verdad? Como una fuente, como una guía, excepto aquellas denominaciones que no usan la Biblia como una fuente, como una guía, sino que utilizan otro tipo de libros. Sin embargo, todos aquellos que utilizamos la Biblia, pues nos consideramos cristianos porque entendemos a través de la Escritura acerca del sacrificio de Cristo y hemos sido salvos por Cristo y bueno, pues nos debemos a las enseñanzas de Cristo. Ahora, hay algunos que, aunque tienen otro libro, pues no se apegan a las instrucciones de Cristo. Pero si los cristianos todos tenemos este libro, entonces todos debemos encontrar toda la autoridad que está en este libro. Es importante saber esto. Ahora, si algunas denominaciones o algunas sectas, vamos a decir así, definen la Biblia de manera literal o toman un texto a veces de manera literal y a veces no. Y exponen la Biblia a través de este argumento y bueno, crean sus propias conclusiones. Y cuando digo yo crean sus propias conclusiones es que dicen, la Biblia dice esto, pero no necesariamente lo dice la Biblia, sino que es una conclusión propia de esta persona. O cuando dice o afirma acerca de que la Biblia, sobre todo ahorita que estuvimos en este tiempo de cuarentena, empezaron a salir muchos textos acerca del fin del mundo, y esto pues es un juicio preconcebido de lo que la persona piensa o cree. No necesariamente es porque lo ha estudiado o porque ha llegado al fondo de eso, ¿verdad? Y muchas veces estos pasajes o algunas veces las personas escogen pasajes de manera conveniente. Y bueno, es importante nosotros entendamos y conozcamos por qué es la importancia de este estudio, porque no podemos tomar nosotros la Biblia de manera, de forma, vamos a decirlo, ligera y comenzar a decir o a repetir lo que hemos escuchado, lo que ha dicho un predicador o yo he dicho, ¿verdad? O cualquiera ha dicho sin que nosotros realmente entendamos de manera certera y precisa lo que la Escritura nos dice a nosotros. Ahora, si muchas, o mejor dicho, todos los cristianos, vamos a decirlo así, entre comillas, ¿verdad? Sabemos o conocemos o tenemos este libro, ¿por qué es que hay tantos desacuerdos? ¿O por qué algunos dicen una cosa y otros dicen otra? ¿O por qué dicen, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice sobre la Biblia? ¿Ha escuchado usted expresiones como esta, verdad? ¿Cómo es posible entonces tener algunas diferencias entre lo que dice uno y otro? Bueno, prueba de ello es formas de adoración, formas de ceremoniales dentro de las iglesias, dentro de los cultos. Unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra manera. Y todos, pues supuestamente nos basamos en la Biblia, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué? Ahora, aquí cabe una pregunta. ¿Será que estamos hablando o diciendo lo que queremos que la Biblia diga? Cuando predicamos o cuando enseñamos, y esto es sumamente importante, que nosotros nos preguntemos, ¿verdad? Porque una cosa es decir lo que queremos que la Biblia diga y otra es hablar lo que dice la Biblia. Es decir, dejar que la Biblia hable por sí misma. Esto es como cuando usted habla en nombre de su hijo menor, ¿verdad? Usted puede decir en nombre de su hijo cualquier cosa, pero no necesariamente sea el pensamiento de su hijo o de su hija. Por poner un ejemplo así un poco básico. Sin embargo, también se utiliza muchas veces en que las personas suelen decir cosas que piensan que la Biblia dice, pero realmente la Biblia no lo dice. Entonces, o muchas veces se quiere que la Biblia diga algo que realmente no está diciendo. Entonces, ¿cómo? Esa es la razón por la cual muchas veces tenemos desacuerdos en cuanto a la forma de ver la escritura. Por ejemplo, cuando se toca el don de lenguas y se dice, bueno, la Biblia habla acerca de las lenguas y de las lenguas angélicas, y ustedes, ¿por qué no hablan en lenguas? Otros defienden que la Biblia no se refiere a lenguas, sino que a idiomas, que nosotros creemos que así es. Sin embargo, ¿por qué ellos piensan que sí son lenguas angélicas y nosotros que hemos estudiado creemos que la Biblia no está hablando de lenguas angélicas? Bueno, precisamente por eso. Porque cuando se estudia y no se estudia de la manera correcta la Biblia como debe de estudiarse, entonces salen estas diferencias. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Por eso es la importancia del estudio. Ahora, hay dos caminos principales abiertos para un estudiante de la Biblia.
Uno es estudiar de manera deductiva y el otro es estudiar de manera inductiva. Ahora, estos métodos son válidos y se aplican a ciertas disciplinas y vamos a decir, ciertos temas, pero no en la Biblia. Ahora, ¿qué es el estudio deductivo? ¿De dónde viene la palabra deductivo? ¿O qué se deriva de la palabra deductivo? Pues viene de lo que es deducir. Y cuando alguien deduce algo, es cuando alguien piensa algo, pero no necesariamente lo que piensa así es. Entonces, el método deductivo comienza con generalizaciones y busca particularidades para apoyarla, ¿verdad? Por su misma naturaleza, la deducción tiende a ser subjetiva y prejuiciosa. Es ahí donde viene la frase famosa que hay de yo pienso, yo creo. He estado en lugares donde cuando se estudia la Biblia dicen, para usted qué cree que dice este versículo. Esto es un error tremendamente grande. Porque no se trata de lo que yo pienso que dice, se trata de lo que dice realmente la Biblia. Y cuando nosotros entramos a un estudio bíblico y comenzamos y somos líderes o estamos enseñando a los niños de escuela dominical, es un error decirle, niños, ¿qué creen que dice la Biblia con esto? No tenemos que preguntarle qué creen que dice. No importa lo que los niños digan, no importa lo que los adultos digan de lo que creen que dice la Biblia. A ellos hay que decirles qué dice la Biblia. Y es como imagínense que Moisés le hubiera dicho al pueblo, bueno, Dios dijo esto, ¿qué creen que quiso decir Dios? No se trata de lo que crean que quiso decir Dios, se trata de lo que dijo Dios. Y es importante que nosotros podamos tener eso bien claro para que cuando hablamos, digamos lo que Dios dijo. Recuerden que era pecado y era abominación delante de Dios cuando un profeta hablaba algo que en Dios no había dicho. Y Dios condenó esto. En el libro de Levíticos habían leyes y decía cuando alguien se levantare a hablar algo que Dios no ha dicho, tal profeta debía de morir. Imagínense hoy en día si esto sucediera así. Muchos pues no seguirán insistiendo porque por hablar cosas que no dicen o que la Biblia no dice. Entonces, este es tipo de estudio deductivo, de donde se sacan deducciones de lo que se piensa y de lo que cree, se utiliza mucho en otras asignaturas, otras disciplinas, con otros tipos de conocimientos, pero lastimosamente también se usa en la Biblia o para estudiar la Biblia y no debe ser así porque esto produce aquellos quienes dictan a las escrituras en vez de aquellos quienes escuchan a las escrituras. Es decir, estas deducciones básicamente lo que hacen es decir lo que se piensa de la escritura y no realmente lo que las escrituras dicen. Ok, ahora, el lado opuesto a la deducción es la inducción. El lado opuesto a la deducción, repito, es la inducción. Entonces, cuando se hace o se estudia de manera inductiva, ok, se es objetivo, se es imparcial, puesto que lo que hace este método inductivo es examinar, pero examinar de manera particular, minuciosa, las escrituras y las conclusiones que salen de ahí son en base a ese estudio que se hace. Y este es un camino seguro. ¿Por qué? Porque al ser objetivo, pues se reconoce la naturaleza objetiva de las escrituras y produce oyentes, o sea, personas que escuchan, no personas que hablan. Y esto es lo que necesitamos nosotros, personas que escuchen, oigan. Podemos mencionar tantos pasajes de lo que el Señor nos dice acerca de oír atentamente, de escuchar, de oír lo que las escrituras dicen, ¿verdad? Para que podamos examinar y ver lo de las escrituras. Entonces el método inductivo lo utilizan, fíjense que los científicos para poder sacar sus conclusiones, pero ese método es para llegar a la profundidad del asunto, para llegar a lo más cercano posible a la realidad. Entonces cuando la Biblia se estudia de esa manera, entonces es fácil poder decir lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque la hemos estudiado a fondo. No simplemente hemos repetido un versículo que se ha utilizado a veces como cliché, o sea, se usa por usar, sino que lo hemos estudiado a fondo, conocemos este pasaje y una vez que ya lo conocemos, entonces sí lo podemos nosotros aplicar, este mismo pasaje. Entonces, tenemos aquí diferencias entre un método y otro método.
cuando estudiamos con el método inductivo y cuando estudiamos de manera deductiva. Bueno, cuando venimos al método inductivo, venimos a la escritura con una mente abierta. Ahora, ¿qué significa eso? Que yo vengo a la Biblia y me quito todo prejuicio o toda concepción que yo tenga acerca de ese pasaje. Les voy a dar un ejemplo. Cuando leemos el Proverbio 31, creo que el versículo 28, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Ah, ¿qué viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero? A ver, quiero que me contesten. ¿Qué es lo primero que vino a su mente ahorita? ¿De qué está hablando ese pasaje? ¿Alguien que me conteste? Hablamos, doy puntos por participación. ¿Ah? La mujer virtuosa, Ok, sí, de la mujer virtuosa. Que ¿Qué más tiene viene a la bastantes mente? cualidades. Cualidades. Una, ¿Qué más? una mujer con muchas cualidades, Muchas pero casualidades. no, ¿Y dónde pero utilizamos este pasaje? ¿En qué momentos utilizamos este pasaje? Para hablar para de, hablar de, para hablar para de hablar las de las madres, madres, el el Día de la Día de la Mujer, Mujer, para para hablar hablar de las ¿cómo se llama? En una boda, etcétera, ¿no? ¿Cierto? Normalmente lo hacemos. Ahora, cuando pensamos nosotros que este pasaje se refiere o lo utilizamos para hablar del día, del día de las madres, de una novia, de las bodas, de una esposa o todo lo demás, tenemos ya una idea preconcebida que este pasaje se aplica específicamente a esto. Y entonces, no lo podemos utilizar en otro momento, más que en ese momento. Eso es tener una idea preconcebida. Eso es tener un prejuicio de que este pasaje se aplica únicamente a la mujer. Ahora, cuando nosotros entramos a este pasaje y lo vemos, nos vamos a dar cuenta nosotros que ahí está haciendo una advertencia, una madre, a su hijo adolescente acerca de la mujer. Y leemos este pasaje, no des tu fuerza a la mujer, no, hijo, etcétera, etcétera. Y empieza a hablar acerca de la mujer y hace todo una serie, una disertación. Entonces, ¿realmente este pasaje dice lo que dice? Ahora, no quiero meter duda en esto de que no sea que la mujer virtuosa tiene todas estas características, estas cualidades. Lo que digo es que cuando venimos a estudiar un pasaje, tenemos que saber exactamente de qué está hablando ese pasaje para nosotros poder aplicarlo de la manera correcta. Ahora, vamos a verlo más adelante, no se preocupen. Lo que quiero ver aquí, perdón, es que veamos que cuando venimos a estudiar la Biblia tenemos que venir con una mente abierta. Es como que no supiéramos de qué se trata el pasaje. Eso significa la mente abierta. Viene nuestra mente en blanco, sin ninguna idea. Simplemente venimos a leer lo que debemos leer. Ahora, pero cuando se estudia deductivamente, ¿verdad? La comparación es que se viene a la escritura con una mente ya preparada para que lo que cree que es verdad. Es decir, venimos ya pensando que ese pasaje dice lo que dice. Entonces, ¿qué es el problema? Que cuando lo leemos y lo leemos con una mente, con una idea de lo que ese pasaje dice, ya no estamos siendo inductivos. ¿Por qué? Porque ya traemos la idea del pasaje. Lo único que hacemos es tratar de que ese pasaje nos diga sobre lo que nosotros pensamos que es. Vamos a ver más cosas. Ahora, cuando estudiamos inductivamente, la segunda característica aquí es que el que estudia de manera inductiva quiere descubrir, es decir, quiero saber más, quiero conocer por qué dijo quién la hallará, por qué esa expresión quién la hallará, y entonces empiezo a estudiar. Ahora, cuando estudio de forma deductiva, la número 2, es simplemente lo que quiero es demostrar lo que ya he decidido que dice. Es cuando yo ya tengo esta idea y solamente quiero ver cómo esta palabra se acomoda a mí. Por ejemplo, yo he escuchado mensajes así como, o puede resurgir un tema ahorita que diga la Biblia y la Biblia y el COVID-19, ¿ya? Y empezar a sacar ahí una trama de cómo la Biblia habla del COVID-19, etcétera, etcétera. Y esto ya es traer una idea y empezar a buscar en la Biblia algo que apoye esa idea. Eso es tener una deducción. Y no es así. Yo tengo que venir a la Biblia para querer descubrir qué dice ella con una mente abierta, sin querer o sin pretender que yo sé algo. Luego, en la número 3, cuando estudiamos inductivamente, las conclusiones es el producto final, no es el punto de partida. Mire, esto es interesante. ¿Por qué? Porque primero yo estudio y ya cuando estudio saco mis conclusiones del estudio.
Pero en el método deductivo, primero yo ya tengo una conclusión y después voy al texto para encontrar cómo apoyo esa conclusión. ¿Ya? Entonces yo puedo decir, bueno, voy a estudiar acerca de el amor. Y bueno, el amor, un buen pasaje me parece el amor de David y Jonatán. Ok, bueno, ya está. Ya hice mi estudio. Ahora yo voy a hablarles acerca del amor y el ejemplo va a ser David y Jonatán. Ahora voy al pasaje de David y Jonatán y empiezo a leerlo para ver cómo yo apoyo lo que yo ya pensé que voy a hacer y que voy a estudiar, cuando no es así. Yo primero estudio el pasaje y luego saco mi conclusión. Y saben, hermanos, muchas veces yo he llegado a puntos donde yo pensé que yo termino cambiando el mensaje, termino cambiando el nombre, termino cambiando la estructura, termino cambiando todo, porque cuando yo ya leo el pasaje me doy cuenta que no era lo que yo pensaba que decía el pasaje. Y así es como debemos nosotros llegar a este estudio, sin ninguna idea. La número 4, cuando estudiamos inductivamente, se estudian las escrituras en su contexto. Ahora, ¿qué significa esto de su contexto? Bueno, que yo estoy estudiando pensando en el contexto en que fue escrita. Y todos sabemos que el contexto que se fue escrita, pues yo tengo que pensar en la cultura judía, tengo que pensar en los judíos, tengo que pensar en sus costumbres, tengo que pensar en todo para ver qué fue lo que estaba pasando en el contexto cuando se dijo. ¿Qué fue lo que se dijo en ese momento? Eso es a lo que me lleva el estudio inductivo. Pero el estudio inductivo lo que hace es que estudia las escrituras de manera fragmentada. O sea, estudio yo, pues sí, tomo en cuenta el contexto, pero también tomo en cuenta lo que yo estoy viviendo en este momento. La número 5, cuando estudio inductivamente, tiende a ser más beneficioso para corregir errores, lo que les digo, ¿no? A veces yo he leído un pasaje y pienso que dice lo que dice, pero cuando yo vengo y lo estudio más a profundidad, me doy cuenta que no dice eso. Está diciendo otra cosa. Pero cuando se estudia de forma deductiva, esto puede ser utilizado para apoyar más bien los errores de algo que yo creo o algo que yo pienso y luego pues solamente busco en la Biblia, por decir algo, la Biblia y los extraterrestres, ¿no? Y empiezo yo a tratar de buscar cómo apoyo yo mi idea de cómo la Biblia habla de los extraterrestres y empiezo a buscar en el Apocalipsis, allá en Daniel, empiezo a buscar en todos lados para poder apoyar mi idea que yo creo que existen los extraterrestres. Luego, la número 6, cuando estudio inductivamente, pues es fácil para todo el mundo con o sin experiencia, ¿no? Y por eso es que estamos estudiando. Tenga experiencia o no tenga experiencia es fácil. ¿Por qué? Porque es algo nuevo, es algo que se aprende constantemente. Pero cuando se estudia deductivamente se puede utilizar solo si se tiene conocimiento completo de la Biblia. Y aquí es donde, hermanos, quiero animarlo, porque no necesariamente usted tiene que ser un experto para estudiar inductivamente. Al contrario, entre menos experto es mejor, porque un experto dice, no, yo ya sé lo que dice eso, no, solamente voy a agarrar 1, 2, 3 pasajes y hago el mensaje para las hermanas, el mensaje para los hermanos, el mensaje para los jóvenes, para los niños y no hay problema, no necesito nada, ya lo estudié, no, no, al contrario, me debo considerar un inexperto en las escrituras. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí estudiar más, indagar más, ir más allá de lo que yo pienso que dice, aunque yo ya haya leído ese pasaje por mucho rato y por mucho tiempo, yo tengo que ir a las escrituras siendo, no creyendo tener experiencia. Y eso lo puedo yo vivir, ¿verdad? Cada día que estudio un pasaje, voy otra vez y voy a lo mismo y empiezo otra vez a indagar. Hay cosas ahí que no se miran a simple vista. Cuando yo estudio de la forma inductiva, la número 7, la Biblia me dice lo que es la verdad realmente. ¿Por qué? Porque está allí lo que realmente es verdad. Ahora, pero cuando estudio deductivamente, yo digo a la Biblia que creo que es la verdad. Qué interesante, ¿no? Porque yo digo, bueno, esto es y voy a ver cómo me apoyo y qué versículos encuentro para apoyar mi verdad. Y no necesariamente esa es mi verdad. Yo puedo, y el pastor Douglas decía algo, un pasaje acerca del que el dinero sirve para todo, siempre ponía ese ejemplo, ¿se acuerda, verdad? Y yo con ese ejemplo, creo que es un proverbio acerca del dinero sirve para todo, yo puedo decir ahí para todo, y cuando es para todo, es para todo. Y ya saqué mi deducción, ahora voy a la Biblia y empiezo a sacar algunos versículos que me apoyen
y armo el mensaje o la enseñanza para los niños, y como los niños no saben nada, ¿verdad? Ah, no, no es cierto. Los niños saben mucho. Ah, como los jóvenes, ¿verdad? No entienden mucho y como yo tengo experiencia, me van a creer. No, 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 no es así. No, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y si mire, si nosotros tergiversamos la palabra de Dios, si nosotros decimos algo que Dios no ha dicho, es pecado. Eso es pecado, no podemos. Por eso tenemos que estar seguros. La número 8, cuando estudiamos de forma inductiva, ya voy a dar espacio para preguntas, trabajamos con el texto de manera objetiva. Es decir, el texto me dice a mí lo que me quiere decir. Pero cuando sacamos deducciones, el texto, yo digo lo que me parece a mí, que dice. Y como les decía al inicio, no se trata de lo que me parece, se trata de lo que dice. Luego, cuando trabajamos o cuando estudiamos inductivamente, la interpretación es una sola. Y ahí es donde les digo, ¿no? No hay una, dos, tres interpretaciones. Puede ser que yo le dé una, dos o tres o cuatro, pero la Biblia solamente dice una cosa. Tal vez si no pueden ayudar con el apagando el micrófono ahí, porfa. A menos que quiera alguien preguntar, me dice. Entonces, trabajamos con el texto y la Biblia dice, lo dice y no, no más. Entonces, no se trata de lo que yo pienso o lo que yo creo, o lo que dice esta iglesia, ¿verdad? Ah, es que esta iglesia dice esto, no. O es que el pastor de esta iglesia dice esto y lo que el otro. Bueno, los dos están en la misma. No importa, con tal hablen de la Biblia. No, no es cierto. La Biblia solamente dice una sola cosa. Y por último, el número 10, la Biblia es la norma de estándar cuando se estudia de manera inductiva. Cuando se estudia de manera deductiva, la opinión personal se convierte en el estándar. Es lo que yo creo, lo que yo pienso. Yo he escuchado personas que se atreven y dicen, no estoy de acuerdo con lo que decía el apóstol Pablo, dicen. ¿Cómo? Esto es una aberración. Esto es una aberración porque si va a objetar lo que decía el apóstol Pablo, entonces ahí inmediatamente queda descalificada la Biblia, porque entonces tiene que decir que no es inspirada por Dios y que los hombres no fueron inspirados para escribir y que Dios no es soberano para mantener esa palabra y que Dios no es sabio para poder haber quitado esa expresión de la Biblia, etcétera. Y entonces estamos yendo contra el Señor y contra Dios, su palabra, claro está. Entonces, cuidado de nosotros tratar de decir o de desacreditar lo que se dice en la escritura, porque estamos diciendo lo que Dios se equivocó en esto. Ahora, bueno, más adelante les voy a decir. Entonces, la interpretación de la Biblia es una sola. Encontramos la palabra de Dios en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, que dice, toda la escritura, y cuando dice toda, apuntemos, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada, y esa palabra insuflada o ha sido puesta por Dios, inspirando a hombres, o escrita por Dios, inspirando a hombres para que ellos sean su instrumento, y llega a ser útil. Es útil la escritura, ¿para qué? Para enseñar, para que los oyentes puedan aprender de la escritura, para redarguir. Eso de redarguir es crear convicción en las personas, para corregir, para instruir. Mire, 4 cosas hay ahí. ¿Para qué sirve la escritura? En toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y esta palabra perfecto significa completo, ¿no? Enteramente preparado para toda buena obra. Si lo miramos nosotros en este gráfico acá, podemos ver que la escritura es útil para enseñar, dar instrucción, compartir conocimiento, hacer entender a las personas. ¿Y qué es lo que hace? Pues redarguye, o sea, hace que las personas entren a una convicción, que entren a, no sabía, ¿verdad? Es una revelación, una iluminación, que vengan a ser convencidos. Y esta obra la hace el Espíritu Santo de Dios. Y luego la palabra corregir significa cambiar. ¿Y cómo se puede cambiar? Bueno, cuando se aplica la palabra de Dios. Y luego instruir en justicia. Es decir, que
cambia la manera de vivir. Cuando nosotros estudiamos esas palabras así, y esto es hacerlo inductivamente, miren, y nos damos cuenta del significado de cada una de estas palabras, entonces podemos llegar a una conclusión. La Escritura enseña y da conocimiento a las personas que, ayudada por el Espíritu Santo, los convence para que luego puedan aplicar y cambiar su manera de vivir. Este es el propósito fundamental por la cual usted y yo enseñamos, predicamos y compartimos la palabra de Dios. Como decíamos el sábado pasado, no es para únicamente compartir el conocimiento y que la gente sepa y que sí, que ya, qué bonito, ¿verdad? Me gustó, estuvo interesante su enseñanza. No, 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 a mí no me interesa que me diga que estuvo interesante la enseñanza. A mí me interesa es que entiendan que el mensaje es del Señor y que digan, hermano, Dios ha cambiado mi manera de pensar. Mire, Redarguir, ¿verdad? El Señor ha hablado a mi vida sobre este pecado, sobre esta situación que trajo convicción a mí, y ahora, gracias al Señor, ahora yo voy a hacer esto y voy a pedirle, ayúdenme a orar porque quiero ser diferente. Cuando eso ha ocurrido, la palabra de Dios ha hecho el efecto necesario. Pero para que la palabra de Dios haga el efecto necesario, necesita la palabra hablar. Y no que hable, que hable la persona, no que hable el predicador, no que hable el maestro, no, sino que sea la Biblia la que hable. ¿Por qué? Porque la Biblia es una espada de dos filos que penetra, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, hasta lo más profundo de la vida del ser humano. Y si esta palabra viva es la que penetra, es la que llega hasta las intenciones, discierne los pensamientos, dice, y las intenciones del corazón, usted y yo quedamos en segundo plano como enseñadores, como predicadores y como maestros. ¿Por qué? Porque no es nuestra palabra, no es nuestra sabiduría la que va a cambiar, sino que es la palabra de Dios. Ahora, para que la palabra de Dios pueda llegar, entonces yo tengo que dejarla a ella que hable. Dejar que la Biblia sea la que enseñe y no ser yo el que está enseñando. Es la Escritura. Entonces es importante, entonces, y por eso el objetivo de hoy, importante que comprendamos el uso de la inducción o el método inductivo, donde comenzamos nosotros y ya vamos a hablar, ¿verdad?, cómo hacerlo, pero comenzamos nosotros a ver cómo estudiamos la Biblia para que la Biblia sea la que enseñe y no nosotros enseñando. Este pasaje es importante, bueno, este ya lo vimos, el siguiente, el de Esdras, capítulo 7, verso número 10, no sé si recuerdan ustedes, en el libro de Esdras, cuando encontraron la escritura que se había perdido, dice, porque Esdras había preparado su corazón. Note la palabra preparado su corazón. ¿Qué significa esto de preparado su corazón? Esdras había puesto en la actitud de querer saber, de querer conocer, y eso es lo que debe haber en nosotros. Preparar nuestro corazón es estar dispuesto a ser enseñado por la palabra de Dios. Para inquirir, note usted la palabra inquirir. ¿Qué significa esto de inquirir? Para estudiar, escudriñar, leer, ver la ley de Jehová. Y luego, ¿para qué? Para cumplirla. ¿Qué es cumplirla? Aplicarla a la vida. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Yo creo que este versículo debería ser el lema de nosotros como maestros, ¿no? Debemos nosotros como maestros preparar nuestro corazón en primer lugar. Y esto de preparar tiene tanta implicancia porque es estar dispuestos a escuchar al Señor, estar dispuestos a querer aprender, estar dispuestos a poder entrar o llegar al fondo de lo que realmente el Señor quería decir. Y luego después estudiarla, inquirir, ir más allá profundamente de lo que miramos de manera superficial. Y la intención es que, ay, qué bonito mensaje, ¿verdad? Ay, qué bueno, cómo me preparé, qué bien. ¿Les gustó, niños? ¿Qué pensaron de la lección?
A ver, hermanos, ¿qué les gustó? ¿Les gustó cómo prediqué? No, hermanos, no. Para cumplirla. Esto es lo que tenemos nosotros, la razón de estudiar. Cumplirla. Como cuando los profetas le decían, Señor, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Dime la palabra. Enséñame y yo la cumpliré. Y el salmista, bueno, los salmos están tan llenos de estas expresiones y de estos textos, ¿verdad? Donde el salmista le decía, Señor, manifiéstate a mi vida para guardar tu ley, para cumplirla, para mostrarle a mis enemigos tu ley, etcétera, ¿verdad? Y luego para enseñar, una vez que ya yo la cumpla, una vez que yo ya vivo la palabra que Dios me ha hablado a mí, entonces la enseño a los demás, la enseño a los niños, la enseño a los jóvenes, a las hermanas, a los hermanos, a todos, pero yo primeramente yo la he recibido en mi vida. Hermanos, nada más impactante que una persona que viva la escritura para que pueda ser impactante esa escritura en la vida de otros. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted lo ha impactado la palabra, y me da sentimiento esto, cuando usted le ha impactado la palabra y Dios le ha hablado a usted, la convicción con la que usted habla, el Espíritu Santo de Dios le da a la palabra ese poder para poder llegar al corazón y a la mente de la persona y que esta persona también es impactada con su palabra y que lo que se busca es que haya un cambio genuino en su vida y que haya una transformación en sus pensamientos y en sus mentes. En conclusión, hermanos, para entrar al tiempo de preguntas y respuestas, la enseñanza bíblica realizada por medio del estudio estará tocando directamente nuestro propio carácter primeramente. ¿Por qué? Porque cuando yo llego al conocimiento verdadero, yo digo, Dios mío, ¿qué hice? O Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Y esto fue lo que pasó en aquellos hombres y mujeres cuando escucharon el discurso de Pedro en el libro de Hechos. ¿Se acuerdan ustedes en los Hechos de los Apóstoles? Varones hermanos, hoy se ha cumplido esta escritura. Aquel Jesús al que vino y que los profetas hablaron de él, ustedes crucificaron. Y dice que la gente respondió, dijeron, cuando escucharon se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haré? ¿Qué haremos? ¿Se acuerdan? Y esto es lo primero que debe llegar a nosotros. Señor, ¿qué hago? Porque no nos encontraremos con verdades claras en la Biblia que está enseñando, que chocarán con las enseñanzas que hemos recibido anteriormente. Nos encontraremos. Cuando nosotros estudiamos, vamos a ver claramente que habían cosas que nosotros creíamos que sabíamos, que realmente no las sabíamos. Y sabe qué, hermanos, más impactante no es lo mismo que a uno le digan como que uno descubra. Yo no sé si a usted le pasa lo que a mí me pasa, pero a veces yo soy tan torpe para escuchar la palabra y que Dios me hable. Y cuando yo vengo y es el Espíritu Santo hablando a mi vida a través del estudio, hermanos, hay una convicción tremenda. Y esto es algo de lo cual nosotros debemos hacer. Ahora, al observar e interpretar la Biblia estaremos seguros de que qué es lo que ella está diciendo sin ninguna duda. Ahora, pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo que conocemos que Dios está diciendo? Y es ahí donde viene la aplicación. Esta debe ser la meta de nosotros. Aquí es cuando en verdad está formado el estudio que se convertirá en una manera de vivir. Y es el propósito mismo de este estudio. Que nosotros vengamos a la palabra y que la palabra pueda ser descubierto lo que realmente dice. Y una vez que se ha descubierto lo que verdaderamente dice, entonces yo puedo ya comprender y la puedo aplicar. Por eso es que el estudio inductivo o el método inductivo tiene 3 pasos, y ustedes lo leyeron, ¿verdad? Que es la observación, la interpretación y la aplicación. Estos 3 pasos son los que nosotros vamos a estar viendo durante este tiempo que vamos a estar. Dije 10 sábados, ya llevamos 2, me faltan 8. ¿Por qué? Porque primero tenemos que observar y ver el texto, debemos de observar y ver el pasaje, estudiarlo. Luego tenemos que conocer qué dice este pasaje en su contexto original, viendo ahí
Y cuando ya entendemos, entonces sí aplicamos. Ese es el método inductivo. El método deductivo es al contrario. Primero yo ya sé qué es lo que dice y luego como yo pienso qué es lo que dice, entonces busco cómo reforzar eso que pienso que dice y luego trato de indagar más para traer cosas importantes, pero al final no es la Biblia la que me está diciendo, sino que yo le estoy diciendo a la Biblia que quiero que me apoye en lo que yo creo que dice. Y no es así. Es primero yo busco qué es lo que dice, para cuando ya sé lo que dice, entonces yo ya puedo aplicarlo a mi vida y puedo aplicarlo también a la vida de los oyentes. Así que mis hermanos, rápidamente, no se imaginan cuánto corrí para poder decirles esto, pero yo espero que en resumidas cuentas podamos nosotros entender la importancia de estudiar a través de este método. Estudiar expositivamente es igual la palabra de Dios, para que podamos nosotros extraer la verdad y dejar que la Biblia diga lo que la Biblia quiera decir y no lo que nosotros queramos decir. Abran sus micrófonos si quieren preguntar, quieren refrendar. ¿Qué pasó? Se me fue. Los escucho, los escucho. Ah, pastor, a mí me llegó a pasar que en algunos estudios de repente sí me decían, bueno, es que en la Biblia, o sea, sí, en la Biblia dice esto y esto y esto, pero solo 2 o 3 versículos, no como he observado aquí, que se lee todo el capítulo. A veces por tiempo es 1 o 2 versículos, pero en general se lee todo el capítulo y entonces se agarra un verdadero contexto, ¿no? No, no como en algunas, no es por criticar, sino porque me causaba duda que tal vez leían 1 o 2 versículos de un capítulo y si yo seguía leyendo, decía más o se completaba o a veces hasta se contradecía de lo que me estaban diciendo de solo ese versículo. O algunas personas sí también que dicen, como dice en la Biblia, pero no lo llevan a uno a ver a la Biblia, y no por cuestión de tiempo, sino para refrendar realmente lo que están diciendo de palabra, ¿no? Entonces, sí es bien importante y he podido notar aquí en esta iglesia, en estas reuniones, cómo hay una enseñanza inductiva. Entonces, gracias. Bueno, gracias hermano. No sé si hay alguna duda, pregunta, algo, una opinión, algo que ustedes quieran saber. Sí, hermana Samira. Sí, bueno, tal como lo dice la hermana, debido a esos estudios deductivos, es que también hay muchas personas que dicen que la Biblia se contradice y realmente la Biblia es inerrante y el problema está en el ser humano que quiere interpretar a su conveniencia o lo que su mente capta y realmente no hace, no profundiza. Y algo muy importante es saber que pues la Biblia fue escrita en otro idioma y que las traducciones, las diversas traducciones que hay también no significa pues que tal vez una traducción que uno está leyendo es una palabra y nosotros la entendemos de una forma. Entonces por eso es que la gente dice se contradice, ¿verdad? Y bueno, realmente por lo mismo, porque son estudios deductivos. Así Yo es. tengo un ejemplo en mi vida que me ha gustado siempre compartirlo. Sí. Y cuando yo era muy joven, yo deseaba ser una prominente jugadora de baloncesto, me gustaba mucho. Entonces yo agarré ese versículo bíblico que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Pero como solo había leído ese versículo y efectivamente el Señor nos fortalece, en ningún momento Él nos deja. Pero yo lo tomé como que como yo quería ser basquetbolista profesional, y como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿y qué pasó? Llegué a grande y no pude, mis habilidades físicas no me lo permitieron, eh, y ya hasta grande comprendí, hasta ahora, mejor dicho, bueno, que yo voy a hacer lo que la voluntad del Señor tenga para mí, ¿verdad? Y no necesariamente lo que yo crea, si físicamente no estaba habilitada para eso, pero mi error fue que yo solo ese versículo y no entendía y no leí todo el contexto. Y realmente ese versículo no se refiere a una habilidad física. Muy bien, hermano. Excelente. Bien, hermanitos.
A ver, tenemos 5 minutos más, porque los otros 5 les voy a explicar la tarea. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sacar del estudio, de lo que hemos visto, aprendido? Realmente todos estamos aprendiendo, hermano. Hemos caído muchas veces en estos errores. Y bueno, ustedes están llamados a escudriñar. Cuando el pastor está predicando, usted escudriña y vea, ah, este pastor dijo esto, pero quiero ver como usted es un estudioso y usted sabe que tiene que ir. Y pues, no, pastor, mire, perdone, pero ahí se equivocó. Mire que aquí si estudiamos el pasaje, el contexto, el hebreo, el original, como dice el hermano, la sintaxis y la gramática, nos damos cuenta que no es así, ¿verdad? Entonces ahí es donde somos como los de Berea, ¿no? Como dice el libro de los Hechos, va escudriñando para ver cada cosa. Hermana Gaby iba a decir algo. Sí, quería compartirles algo, una experiencia muy bonita que me pasó, ¿verdad? Cuando preparé un mensaje para una reunión de amigas, fui a estudiar profundamente la palabra de Dios aplicando el método inductivo. Entonces, eso me gustó muchísimo porque me llevó como a imaginarme qué era realmente lo que pasó en ese tiempo. Y mi imaginación se fue bastante lejos a lo que vivieron esas personas en ese momento. Ah, muy bien. Y también eso me ayudó muchísimo porque entre más estudiaba, más quería. Entonces ya no lo hacía realmente solo como para preparar el mensaje y ya está listo. No, Sí. sino que quería encontrar más versículos que me ayudaran A comprender ampliar, ese pasaje, a sí. comprender Así es. exactamente. Sí, Entonces así es una experiencia muy Sí. bonita y se disfruta. Sí, gracias al Señor, qué bueno, sí. Esto de que la Biblia se contradice, como dice la hermana, cuando llegamos a la incapacidad de no entender y por no estudiar, debemos nosotros comprender de que la Biblia se, se explica sola. Un pasaje explica otro pasaje, ¿verdad? Y es así como nosotros, y llegamos a eso cuando nosotros realmente estudiamos de manera correcta, ¿verdad? La escritura. Muy bien, ¿alguien más, hermano? Tenemos par de minutos. Si alguien quiere compartir o preguntar, estamos abiertos. Sí, Dinora, hermana Dinora, sí. Tiene mute su celular. Ok. Quítele, ahí está. Yo Hoy sí. quisiera, yo quisiera comentarle, pastor, que a veces no comprendemos cómo personas que son supuestamente muy entendidos en la palabra de Dios, hasta pastores, pueden llegar a interpretar lo que dice la Biblia a su manera. Y entonces creo que ahí radica tanta confusión en las personas, porque si los pastores que son muy versados y muy entendidos en la palabra de Dios y muy estudiados, ¿cómo pueden llegar a confundir tanto a la gente? Y a veces su propio entendimiento de una persona más sencilla le pone el Espíritu Santo de que algo no está bien, pero ¿cómo se puede engañar tanto a esa gente que no podemos ni siquiera tratar de explicarles que yo lo entiendo de otra manera y que yo lo veo de otro ángulo al que me están diciendo, cuando uno se cree tal vez inferior porque no tiene tanto conocimiento? De acuerdo. Bueno, pues eso es. ¿Iba a decir algo, Melissa? No. Ah, ¿está mute? No. Sí, estoy en mute. Ajá. Como notó, no levante la mano, Ajá, pero ajá. usted leyó mis pensamientos. Es correcto, vi la intención. Ajá. Sí, bueno, a partir de lo que dijo la hermana, Ajá. sí, eso es totalmente posible. Gente que está en una posición de eminencia puede confundirse al dar un mensaje, puede decir algo que no es la palabra del Señor. Entonces a nosotros como oyentes nos corresponde estudiar para poder realmente tener un discernimiento que es producto del Espíritu Santo y de nuestro estudio, porque van las dos cosas de la mano, ¿verdad? No podemos dejárselo todo al Espíritu Santo y asumir que el Espíritu Santo me va a guiar para saber y entender que esto sea verdad sin yo estudiar.
no, el Espíritu Santo trabaja en función a lo que nosotros vamos a ir estudiando y que se nos va revelando a través de la palabra, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros estudiemos a fondo, ¿verdad? Y en estudios como este y muchos otros que hay en las iglesias, realmente poder ser oyentes activos, no pasivos, en donde solo estamos consumiendo lo que nos están ofreciendo sin realmente tener criterio y discernimiento. Sí, de acuerdo. Y quiero decirles, hermanos, que esto es desde el tiempo de Jesús. Cuando Jesús vino, Él vino a botar las enseñanzas de los maestros falsos, como eran los escribas y los fariseos, porque habían tomado la ley de Dios y la habían tergiversado y convertido a su conveniencia. Y algunos era de manera voluntaria, descarada, que lo estaban haciendo, y otros era por ignorancia. Y cuando él vino, les dijo, miren, en la cátedra de Moisés, y cuando hablan de la cátedra de Moisés, se dice, bueno, en la enseñanza, sobre la enseñanza de Moisés, están los escribas y los fariseos. Escuchen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque los tales dicen y no hacen. Era una de las formas. Y luego después, él vino a quitar la falsa enseñanza. Y a ir en contra de los que supuestamente eran los que habían sido comisionados para guiar y orientar al pueblo en la palabra de Dios. Y él tuvo que venir a decirles, oíste que fue dicho, ojo por ojo pero y diente por diente, pero yo digo, ¿verdad? No es así. Y entonces él empieza a dar otra enseñanza con la cual Dios había puesto para que el pueblo pudiese ser orientado y dirigido. Y como decía hermana Melissa, ahora que nosotros vemos esto, es nuestra responsabilidad poder estudiar y ver la importancia para poder discernir y también orientar, porque así como hay uno, dos, tres, hay varios que están enseñando y están dando falsa doctrina. Y nosotros nos toca poder orientar a las personas. En nuestra familia hay muchos, nuestros vecinos, nuestros amigos, muchos que piensan de una manera, pero realmente no lo es. Muy bien, hermanos, me gusta que estén interesados, pero quiero cumplirles con el tiempo y bueno, vamos a tener más tiempo para esto. Quiero mostrarles la tarea para que, pues, de igual manera, pues, la puedan realizar, desarrollar. Sigo grabando, vamos a salir de la aplicación aquí. Vamos a ver, muy bien. Tenemos, vamos a ver aquí la tarea de la segunda lección. ¿Están viendo la tarea, hermanos? A ver, vamos a ver si ha detenido las funciones, compartir, permítame. Vamos a ver, aquí tenemos la tarea. La tarea es sencilla, es fácil, miren. No quiero que se compliquen, para nada. ¿Qué es lo que quiero? Estudiar el pasaje. Vean la tarea. Aquí lo que van a hacer, lo que van a hacer es, en base a lo que vimos, a la importancia de poner en práctica lo aprendido, la tarea consiste en leer el pasaje asignado y aplicar de manera general sin profundizar. Ahorita no quiero que profundicen, solamente quiero de manera general que apliquen los tres pasos: la observación, la interpretación y la aplicación de lo que ustedes pudieron captar, pero obviamente hasta donde ustedes puedan llegar, ¿verdad? No vayan a creer, no, que el pastor, no, hasta donde puedan llegar, siempre de forma inductiva. Utiliza la observación, la interpretación y la aplicación. Ahora, se pueden ayudar ustedes del material que les di la vez pasada, que ahí lo tienen todavía en la lección 1. ¿Cuál es el pasaje? Es un pasaje muy pertinente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo el espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. Punto. Ese es el pasaje. Entonces, para realizar la tarea, lea el documento anterior sobre el método inductivo, lo escrito en esta segunda lección, ¿verdad? Que es esto que está aquí, léalo, lo que significa interpretación. Aquí está, ¿verdad? ¿Qué es interpretación? En la lección, perdón, interpretación, observación, interpretación y aplicación.
Y luego, pues, una vez que lo haga, hágalo en Word y hace la entrega. Ya saben que lo que me entregaron por WhatsApp, lo que me quieren mandar correo está bien, ¿verdad? Siempre voy a poner la calificación y así pues podamos nosotros realizar esa tarea. Muy bien, sencillo como eso, ¿verdad? Tan sencillo como eso. Entonces, eh, pidamos sabiduría al Señor, tengamos un tiempo, leámoslo y tratemos de aplicar esto. Voy a seleccionar hacia al azar dos que tres que vea que me lo entregaron, dos que tres, para poderlos allí en la pantalla y poderlo ver y examinar, ¿verdad? Para ver cómo se hizo esto. Y luego, pues el otro sábado, pues sí, ya vamos a ir desglosando y vamos a comenzar con el primer paso, que es la observación. Y vamos a hablar de lo que es la observación. Cuando yo vengo a la Biblia y estudio el pasaje, ¿qué es lo que debo observar? ¿Cómo debo estudiarlo? ¿Cómo debo observar ese pasaje? De eso se trata. Y vamos a hacer ejemplos y bueno, vamos a estar ahí un buen rato con eso. Sí, hermana, alguien levantó la mano, creo. Sí, hermana Brenda. Pastor, ahí en las asignaciones que usted nos pone, dice también participación. Ahí esa participación se refiere a que debemos hacer algún comentario en el chat ahí, o es la participación ahorita que estamos en el estudio. Ambas, ¿verdad? Ya sea que me escriban ahí en el espacio donde están, ¿cómo se llama? Donde aparece para que ustedes lo puedan hacer en el tablero, ¿sí? Ya sea aquí o también ya sea a través de WhatsApp o a través de algún comentario que hagan, lo que sea. Todo eso tiene que ver con participación, ¿verdad? Para que podamos hacerlo. Entonces, hoy voy a calificar todo esto y también lo de la tarea. Todavía tienen tiempo para subir la de la tarea anterior. Y esta la tienen para el siguiente sábado. Muy bien. Okay. Entonces no duden, hermanos, en comunicarse conmigo, cualquier duda, cualquier pregunta, ayudas también, no hay problema, ¿verdad? Para eso estamos. Y bueno, que el Señor nos inquiete, nos convenza de estudiar de manera más concienzuda su palabra, primeramente porque queremos que Él nos diga, ¿verdad?, qué tenemos que hacer. Primeramente eso. Y luego una vez que nosotros sepamos, podamos nosotros enseñar al pueblo como Esdras, ¿verdad? Enseñaba al pueblo, a la gente, a los niños, el pueblo de los niños, los jóvenes, las personas, los que están a nuestro alrededor, los que necesitan escuchar el Evangelio, qué es lo que tenemos que darles a ellos. Entonces con esto en mente, me pasé 2 minutos, pero terminamos. ¿Alguna última duda, pregunta, comentario? Si no, estamos listos ya, por media hora las hermanas tendrán su tiempo. Sí, hermanita. Perdón. No sé si el próximo sábado será siempre a la misma hora o siempre continuamos 2:30. Siempre es a las 2:30. Esta vez comenzamos así por lo de la reunión de damas. Pero el próximo sábado a las 2:30 siempre, ¿verdad? Solo lo movemos cuando tengamos un chance como este. Muy bien. Bueno, oremos al Señor, hermanos, y pues, nos despedimos. Padre, en nombre de Jesús, gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia en todo momento, en todo lugar. Gracias por este momento que nos das y compartir con los hermanos. Señor, cuánto necesito, Dios, que tú me hables, que tú me enseñes, cuánto necesito poder ayudar a mis hermanas, a mis hermanos, a poder conocerte a través de tu palabra y conocer más de lo que tú nos dices. Ayúdanos a todos a hacerlo y danos un buen tiempo. Bendice este tiempo con las hermanas. Gracias por darnos el privilegio de que tuvimos conexión. Te pido por tu misericordia y tu amor que haya buena conexión también para la siguiente reunión y la de los jóvenes en la noche. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos veremos.